Sin duda, C4 Jiménez nos abre los ojos a ese mundo que muchos de nosotros no llegamos a ver o desconocemos por completo. Los bajos mundos, el mundo criminal e inclusive el esotérico, que se mezcla intensamente con el lado turbio de la sociedad. Eso sin mencionar problemáticas familiares que pueden llegar a escalar intensamente y que nos pueden hacer saber que hay familias que de verdad están podridas desde dentro. Es así que sin más dilación, pasemos con los casos más turbios de C4 Jiménez, parte 3. El caso de la presidenta y su violador. Ya lo viste en el anterior video. Lo sucedido a Carlos Manso fue un acto atroz que de cierta forma impulsó con coraje a la sociedad ante un hartazgo de cómo es que se está viviendo en el país, de todo el crimen que se vive día con día. Y hubo algunos que pidieron la revocación del mandato en el país. Y es que se rumora fuertemente que lo que ocurrió hace poco se trató de una especie de cortina de humo, o al menos eso creen algunos. Esto para desviar la atención del caso de Carlos Manso. Sucedió en la tarde del martes 4 de noviembre del 2025 en el centro histórico de la Ciudad de México, y se trató de un episodio que rompe con lo cotidiano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió de algo horrible por parte de un sujeto identificado como Uriel N., alias El Parches. Los hechos sucedieron cuando Sheinbaum caminaba de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública, saludando ciudadanos como parte de sus actividades públicas. De acuerdo con los medios, el hombre bajó evidentemente influenciado por el alcohol e intentó besarla por la espalda y hacerle tocamientos indebidos. La mandataria actuó con decisión, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto porque el hombre se solidó con ella, mientras el detenido fue remitido a la Fiscalía de Delitos y enviado al reclusorio norte. Aunque en apariencia el caso se circunscribe a un incidente de violencia de género, en redes sociales y en ciertos círculos de análisis político comenzó a circular otra lectura: que este hecho podría tratarse de una cortina de humo destinada a desviar la atención pública del crimen del alcalde Carlos Manso, ocurrido días antes en Michoacán. Usuarios argumentan que la visibilidad inmediata del acoso, junto con la reacción mediática rápida, ayudaba a cambiar la agenda informativa, cosa que en base podría tener sentido, pero ¿por qué hacerlo de esta forma? Sin embargo, la teoría no está sustentada con pruebas oficiales. La combinación de lo simbólico y lo real resulta inquietante. Por un lado, se trata de una figura presidencial avergonzada en plena calle, lo que impacta por sí solo, ya que imagínate que esto pasase con otro mandatario de otro país. Por otro lado, la rapidez de la atención mediática, la detención, la denuncia pública y el anuncio de una campaña nacional contra el acoso parecieron coincidir con el momento en que los titulares acerca del final de Manso comenzaban a estabilizarse. El hecho no solo abrió una conversación sobre la seguridad de la presidenta, sino que también puso foco en la persistente vulnerabilidad de las mujeres, incluso en los escalones más altos del poder. Como señaló Sheinbaum, si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres del país? Y claro que tiene razón, porque esta situación vaya que frustra, porque puede que no seas mujer y puede que no hayas vivido algo como lo que le pasó a Sheinbaum, pero todos conocemos a alguien que ha pasado por una situación similar o incluso peor, y no en una colonia horrible ni en sitios peligrosos, sino puede que en el mismo transporte público o incluso en su propio hogar. El C4 dio seguimiento al caso a través de sus redes sociales, pero cuesta creer que el hecho en sí, como muchos dicen, sea completamente real. Curiosamente, cuando se le está atacando bastante por lo sucedido recientemente con el caso de Manso. Pero dime, ¿crees que se trate de una cortina de humo hecha de manera improvisada? Personalmente, lo dudo un poco. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Como dato extra, otra figura polémica y popular dentro de México dijo que se trataba de un montaje perfectamente orquestado por ella misma. La cuenta de Twitter ni siquiera vale la pena mencionarla,
pero prácticamente decía que la presidenta había hecho esto a propósito, para desviar la atención del caso de Carlos Manso. Y es que quien vea el video puede intuir que la reacción de la presidenta fue más que extraña, muy confiada, incluso risueña. No hubo una reacción de miedo ante el acto de este tipo, como si supiera que todo esto ya estaba premeditado. Al menos eso dicen algunos. Pero créanme, y esto yo lo he escuchado de muchas personas que han pasado por situaciones similares o incluso peores. Cuando pasan esta clase de actos, la persona sencillamente se paraliza. No sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Se queda inmóvil como creyendo que no está pasando. Y esto lo he escuchado de muchas personas cercanas que han pasado por una situación similar. Así que por este lado, entiendo que tuviera una reacción un tanto extraña por la situación, ya que no es algo que estás esperando. Aunque por otro lado, la teoría de la cortina de humo suena un tanto interesante, pero eso ya te lo voy a dejar a tu criterio. ¿Crees que se trate de una cortina de humo? Déjame tu pensar en los comentarios. Un suceso turbio en Bodega Aurrerá. La tarde del lunes 3 de noviembre del 2025 se tornó trágica en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, cuando un adolescente de apenas 16, identificado como presunto responsable, acabó con un guardia de seguridad privada dentro de la sucursal de Bodega Aurrerá, ubicado en la calle Allende de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el chico fue sorprendido por el vigilante mientras intentaba ocultar mercancía entre sus prendas. Al parecer se trataba de los llamados farderos, y tras pedirle que se retirara y que dejara toda la mercancía, el joven fingió salir del establecimiento, pero regresó con un arma y en cuestión de segundos acabó directamente al guardia en la nuca. Los equipos de videovigilancia del establecimiento y del centro de comando y control captaron la ruta del escape del agresor. Huyó hacia una vecindad de la calle República de Chile, donde fue ubicado y detenido tras una breve persecución policial. El guardia, de aproximadamente 50 años, ya no tenía signos vitales cuando arribaron los equipos de paramédicos. La tienda fue acordonada y la Fiscalía de la Ciudad de México adelantó que el chico sería vinculado a proceso y permanecería en el sistema de justicia para adolescentes, cosa que nos hace pensar, y así como ha pasado en casos anteriores, probablemente lo tengamos en las calles en no mucho tiempo, y eso vaya que es preocupante. Este caso ha generado conmoción porque ocurre en una zona considerada de alta vigilancia y tránsito comercial, al menos así se ha dicho en medios. Lo cierto es que en el centro, muchas cosas como esta suceden, y pocas veces se les da tanto foco. Más allá de los hechos fríos, muchos usuarios en internet se preguntan cómo es que este joven tuvo acceso a ese artefacto de fuego, pero en los bajos mundos es sumamente fácil encontrar algo así, por lo que no debe ser nada difícil que él encontrara algo para llevar a cabo sus crímenes, porque recordemos, estaba robando, y el joven quizá conocía personas que podían darle el acceso a este tipo de artefactos. En redes sociales el incidente escaló en debates virales sobre robo, el presente de los jóvenes en la capital y la impunidad potencial cuando el agresor aún no pasa la mayoría. Para el programa C4 en Alerta, este suceso refuerza su línea editorial. La violencia ya no espera a la noche ni se limita a los barrios marginales. Entra incluso en las tiendas más concurridas del centro, y despedirte de esta existencia ahora la puedes esperar no de un adulto, sino de un joven, que en este caso tenía tan solo 16 años cuando le arrebató la existencia a este hombre, que simplemente estaba llevando a cabo su labor para llevar un pan a casa. Este tipo de historias se repiten mucho en la capital y nos hacen pensar mucho en qué diablos está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad. Un caso muy fuerte de bullying de los últimos tiempos. El caso de Fernanda, una joven estudiante del CETI 56, ha conmocionado toda la Ciudad de México. Lo que parecía una simple riña escolar terminó en una tragedia que marcó su vida para siempre. Fernanda quedó paralizada de por vida, dependiendo ahora de una silla de ruedas. De acuerdo con los reportes presenciados por C4,
Los hechos ocurrieron dentro del plantel educativo, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Fernanda fue agredida y la escuela no hizo nada para prevenir todo el daño físico que ella estaría por sufrir, ya que los golpes le trajeron a Fernanda daños graves. Las burlas, los insultos y los empujones fueron escalando hasta que el atacante le dio en la cabeza, cosa que la hizo caer al suelo, provocándole una lesión medular irreversible. La lesión medular es un daño a la médula espinal o a los nervios espinales que interrumpe o altera la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, pudiendo causar pérdida temporal o permanente de movimiento o sensibilidad, cosa que justamente le pasó a Fernanda. El video del ataque, grabado por otros alumnos, muestra el nivel de agresividad que se vivió en el momento. Nadie intervino. Algunos jóvenes incluso se rieron mientras Fernanda permanecía inmóvil en el piso, sin poder levantarse. Horas después, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron el daño severo en su columna. La agresora, identificada únicamente como una persona que no ha pasado la mayoría de edad, fue puesta a disposición de las autoridades de la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, mientras que los padres de la afectada exigen justicia y sanciones contra los responsables, incluyendo al personal del plantel que no actuó a tiempo para detener la pelea. C4 Jiménez reveló que el caso podría tener antecedentes de bullying escolar sistemático y que Fernanda ya había pedido apoyo anteriormente sin recibir la atención necesaria. En redes sociales, miles de usuarios han mostrado su indignación pidiendo que se refuercen las medidas contra la violencia escolar en el país. Hoy, Fernanda continúa su proceso de recuperación y adaptación a la nueva condición que le dejó este acto horrible. Su historia no solo evidencia la gravedad del bullying en los planteles educativos, sino también la urgente necesidad de que las autoridades, sobre todo las escolares que están más cerca de los estudiantes, actúen con firmeza antes de que más jóvenes terminen con su vida destrozada, tal cual como fue en este caso. ¿Y saben qué fue lo peor del caso? Que Fernanda terminó así solamente porque no le puso atención a otra compañera en una exposición en clase. Nada más y nada menos. Fue esa misma compañera quien le hizo la agresión, la cual ahora mantiene a Fernanda sumida en una vida más que complicada. Los golpes en la cabeza le generaron inflamación en el cerebro, pero no solo eso, sino que también le generaron coágulos, que para quienes sepan del tema, sabrán que es sumamente peligroso, ya que podrían llevarla al cementerio en casos muy extremos. Lo tortuoso no terminó solo en los problemas graves en el cerebro y la columna vertebral. Ella también presenta convulsiones y pérdida de memoria. Vive en una confusión constante y ha presentado pérdida de la visión. Adriana Campos, madre de Fernanda, está lidiando con una etapa más que inesperada, en donde tiene que darle cuidados más intensivos. Ella expresa que Fer se despierta por las noches llorando. Ella, en un intento por ayudarla, trata de calmarla, pero asegura que ella no reacciona, que no le contesta. La escuela solo se lavó las manos, diciendo que como se trató de una pelea fuera del plantel, ya no podían hacer nada más. Ya no era parte de su problema. El metraje, el cual evidentemente no puedo mostrarte, es duro de ver, aún más sabiendo lo que le provocó a Fernanda. Lo más enervante del caso es que esta chica ya había sido advertida de manera feroz por parte de otras estudiantes, ya que aparentemente era blanco fácil de alumnas que por alguna razón que se desconoce, no les era de su agrado. Desagrada el ver cómo habiendo personas que le pudieron ayudar, parándose a pelea que ni siquiera fue tal cosa, ya que simplemente la mataron, ya que ella no pudo defenderse y todos simplemente estaban viendo el espectáculo, como si se tratara de mero entretenimiento. Y según reportes que han recabado diferentes medios de información, Fernanda no era la única que había caído en las garras de esta bully. Y según se cuenta, hay reportes de que aún a día de hoy, esta chica, quien le hizo lo imperdonable a Fernanda, sigue siendo de las suyas en el mismo plantel y al parecer no hay nadie quien la frene. Pero algo más perturbador pasa acá, y es que la agresora, no contenta con el resultado del ataque, fue a fotografiar a la hermana de Fer, una chica de nuevo ingreso en esta escuela. Los padres se encuentran aterrorizados debido a que temen que la agresora vaya ahora por su otra hija. Por lo mismo, se está pidiendo a la fiscalía
que actúen y que hagan algo, que si no pudieron prevenir lo que pasó con Fer, traten de capturar a la agresora para evitar que algo más trágico pueda pasarle a su hermana. Este es uno de los casos de bullying más perturbadores vistos en los últimos tiempos, sobre todo por sus resultados y las implicaciones, y no está de más darle el foco que se necesita, razón por la que expongo aquí con la esperanza de que se haga justicia para Fernanda. Descubren altar a la Santa Muerte. ¿Qué me dirías si te cuento que recientemente se volvió a hacer un hallazgo más que macabro? En las últimas 2 partes de los casos del C4 ya te he mostrado sucesos que rozan lo sobrenatural, y uno de esos tópicos son los relacionados con brujería. En este nuevo caso, nos topamos con esto. Ocurrió en una de las zonas históricas de mayor tránsito en la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc. Se desmoronó por momentos una fachada cotidiana el 5 de noviembre del 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llevaron a cabo un cateo en un inmueble de la colonia Doctores. En ese domicilio, señalado como lugar donde se llevaban a cabo varios crímenes, las autoridades hallaron aquí dosis, armamento y un objeto que transformó el operativo en un suceso extraño y simbólico: un altar dedicado a la Niña Blanca. La diligencia se realizó tras una denuncia ciudadana. Una vez dentro del inmueble, los agentes aseguraron diversas bolsas negras que contenían sustancias y toda clase de mercancía prohibida, así como... Pero el hallazgo que llamó la atención fue aquel altar. Figuras de la santa de varios tamaños, flores, velas y ofrendas, así como otros santos que, según el periodista Carlos Jiménez en su programa C4 en Alerta, servían como plataforma espiritual para quienes operaban ahí. Dentro del inmueble, un joven fue detenido como probable encargado del sitio, lo que rompió con la imagen habitual de los operativos. Aquí no solo había mercancía, que anteriormente ya había mencionado, sino también una parafernalia ritual que vinculaba crimen y culto. El altar, ubicado en una habitación en penumbra, mostraba además figuras pequeñas, a las cuales también se le rinde tributo, y también veladoras encendidas, lo que sugiere una actividad reciente. El significado del altar es múltiple. Para los investigadores, representa la forma en cómo algunos grupos mezclan el poder con elementos religiosos populares para generar temor, cohesión interna y, sobre todo, y lo más importante, protección. Es decir, pedirle a esas deidades que los cuiden. En muchas ocasiones, que eviten ser atrapados. Las imágenes que por supuesto ya estuviste viendo en pantalla dejan ver ese lado oscuro en donde se mezcla la creencia, como lo es el culto a la Niña Blanca, así como otras deidades. Esto para tener una protección, o bien acumular poder. Este caso expuesto por C4 en Alerta no solo revela la trama de criminalidad común, exhibe el rostro menos visible del delito en México, donde logísticas, rituales y unas creencias que más y más se van arraigando en México se fusionan en una vecindad tétrica del centro de la ciudad. Y es que a veces el altar no es solo símbolo de devoción, sino señal de que el terror cotidiano se ha ritualizado, y aunque no lo creas, esto es más común de lo que parece. El altar al Chapo y Tony Montana. En un operativo sorpresivo hecho por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en febrero del 2025, en la alcaldía Iztapalapa, se descubrió un predio en la colonia Renovación que albergaba mucho más que sustancias y armas. Durante el cateo, entre bolsas de mercancía prohibida, las autoridades hallaron un altar dedicado a figuras de los negocios turbios, así como a la santa, configuración ritual que alteró las concepciones comunes de un centro de operaciones de sustancias. En su interior, además de los estupefacientes, se hallaron figuras y fotos del Guzmán, junto a otras de personajes del cine, como lo es el popular Tony Montana, protagonista de la cinta Scarface, que ha sido de inspiración para muchas personas. Tanto es así que hay canciones y corridos que llevan su nombre, e incluso artistas musicales, como lo era el cantante de corridos tumbados, Chuy Montana. En una de las paredes del cuarto ritual había un mural donde el señor de Sinaloa
aparecía flanqueado por calaveras y copas de licor. El altar en sí consistía de varias figuras de cerámica y fotografías, veladoras encendidas, botellas de bebidas alcohólicas, frutas, puros, cigarros y ofrendas, justo como lo vimos en el primer puesto. La operación culminó con la detención de 3 sujetos y el aseguramiento del inmueble, junto con cientos de mercancía prohibida y artículos ritualísticos. Sin embargo, el altar quedó como testigo silencioso de una forma de violencia que trasciende lo económico y entra en lo simbólico, porque así como lo vimos en el primer puesto, el hecho de que ocupen figuras de poder, en este caso como lo es el señor de Sinaloa y a Tony Montana, a pesar de que es un personaje ficticio, lo usan no solo como inspiración, sino también como una meta a la que hay que llegar, algo a lo que ellos aspiraban. Para quienes observan la escena, la pregunta final permanece: ¿qué tan lejos puede llegar el culto a la violencia cuando la línea entre el crimen, mito y fe se desvanece? En un México que da mucho miedo, estos altares son las catacumbas modernas del poder fugitivo, símbolos de una devoción oscura que desafía la ley y la conciencia. Pero me gustaría conocer tu opinión. Es así que házmela saber en la caja de comentarios. Llegaron a los golpes por vía de perros. Un enfrentamiento en la colonia Los Olivos, en Tláhuac, escaló de algo tan aparentemente trivial como la pelea entre 2 perros, lo cual se intensificó hasta llegar a un auténtico caos. Según lo documentado por C4 Jiménez, todo comenzó cuando los animales de 2 familias comenzaron a agredirse entre sí, en plena vía pública, lo que generó molestia en los dueños en ambas partes. Una de las familias exigió que la otra pagara los gastos veterinarios derivados de las heridas sufridas por su mascota, pero la otra parte se negó, lo que tensó aún más la situación. Los ánimos se encendieron y pronto otros miembros de la familia acudieron para apoyar, algunos en bicicleta, otros a pie y hasta un vehículo. Una mujer incluso fue vista con una loseta y en una bicicleta llevaban un envase con combustible, presuntamente con la intención de intensificar la confrontación. La tensión desembocó en un altercado brutal: jalones de cabello, empujones, mordidas de los canes y agresiones verbales. En medio del tumulto, alguien sacó un machete. La mujer que lo portaba amenazó a los demás y un hombre intentó intervenir con la herramienta, generando pánico. Durante la pelea, María, una de las protagonistas, sufrió múltiples golpes y una mordida en la pierna. Además, manifestó que perdió la visión del ojo izquierdo tras la riña. Liliana, su hija, también fue agredida. Todo escaló incluso a querer atropellar a María y Liliana en 2 ocasiones, y en su defensa arrojaron una loseta y un garrafón con combustible. Al final de la trifulca, varios de ellos resultaron lesionados y acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para levantar denuncias formales. Este suceso dejó ver cómo un conflicto aparentemente menor, que viene siendo la de una riña entre una mascota, logró convertirse en algo tan grave que ponía en jaque incluso la integridad misma de los afectados. Y es que lo hemos visto múltiples veces, y no solo en mis videos, sino también seguramente tú has vivido algo en tu colonia, algo que fue muy inofensivo, quizá una discusión vecinal, estorbar una entrada, malos entendidos entre vecinos, y lo que pareciese ser simplemente una discusión se torna en algo mucho más fuerte, algo que incluso puede desembocar en golpes. Existen metrajes, registros que se hicieron por las cámaras de seguridad de la zona, y sin lugar a dudas el incidente escaló rápidamente. Las imágenes ya las estuviste viendo. Por suerte, para quienes presenciaron el altercado, no hubo bajas que lamentar. Un caso de agresiones extremas que C4 Jiménez cubrió, y con mayor razón, ya que su programa expone solo casos turbios, y este no se quedó atrás. Pero quédate, porque recién empieza este conteo, y créeme que lo próximo que estamos por ver es todavía más fuerte. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos casos expuestos de C4 Jiménez. Casos que son por demás extraños o turbios, o simplemente nos quitan la fe en la sociedad mexicana. Pero dime, ¿qué caso expuesto por él
te ha causado especial extrañeza. Puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios para una próxima entrega. No olvides dejar tu like si te ha gustado este video. Recuerda seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video, como ya lo sabes, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.